Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión y Democracia, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Saludamos al internacionalista, jurista y académico decano en la Universidad de los Hemisferios. Lo invitamos para analizar este hecho de fin de semana, como ha sido la visita del presidente del Ecuador, presidente candidato Daniel Noboa, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que le recibió no en la Casa Blanca, lo recibió en su residencia particular de Mar-a-Lago, aquí en Florida. ¿Qué significado tiene esto, doctor Esteban Santos? Muy buen día. Pues querido Miguel, que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Creo que estando a 2 semanas de la elección, hemos tenido 2 determinaciones. Una candidata que por un lado ha dicho que tiene que reconocer y tener relaciones con el dictador, con el señor Nicolás Maduro, y hay otro que estuvo en la posesión presidencial, pero que ha logrado además tener una reunión sobre todo a la luz del contexto geopolítico internacional, sobre todo a la luz de las necesidades urgentes del Ecuador, de reconocer que el tema de seguridad nos explotó ya en la cara y necesitamos más que nunca de cooperación. Y sobre todo, creo también, Miguel, que es muy importante reconocer el guiño que le está dando la administración norteamericana. Cambiar, por ejemplo, un embajador faltando tan poco para que se dé un cambio presidencial no es lo acostumbrado, que se acepte muy difícil. Recuerde usted, por ejemplo, cuando a Lenín Moreno le dejaron comidas de esa mesa servida y se puso pues al señor Alexis Mera, él iba a ser el embajador en los Estados Unidos. Al final hubo un silencio porque claramente los norteamericanos habían dicho no aceptamos que sea esta la persona. En este caso se nombró como embajador en los Estados Unidos a Pablo Zambrano, alguien que de paso yo puedo dar las mejores credenciales y referencias, me parece un profesional de más que primer nivel, pero que en lenguaje diplomático se lo haya aceptado en tan solo 3 semanas, eso dice mucho. Como usted me ha escuchado decir varias veces, Miguel, en el mundo de la diplomacia, las formas son el fondo. Entonces, no solo que se reconoce este cambio de embajador a último momento, pues dentro del periodo presidencial que se acaba, es este reconocimiento, es el tiempo en el que se da, y ahora una invitación a que venga, como usted muy bien lo ha dicho, a la residencia personal de Trump, al famoso Mar-a-Lago en la Florida, y a conversar sobre los temas que en el Ecuador realmente necesitan tener una determinación. ¿Qué va a pasar con seguridad? ¿Cómo va a ser el tema de una migración regular? Que estaré muy atento a esta confirmación de si los ecuatorianos hemos salido de esta lista prioritaria de deportaciones en los Estados Unidos. Y por último, esta agenda de cooperación en comercio. El significado de esta visita va más allá de cualquier reunión. ¿Cuántos presidentes no quisieran estar dialogando con el primer mandatario de los Estados Unidos? La importancia que tiene por el solo hecho de recibirlo, más aún cuando el Ecuador tiene serios problemas como el de inseguridad. Y el contexto que le estaba comentando, estimado Miguel, porque es un contexto en el mundo geopolítico muy, muy difícil. Todo el problema de los aranceles con el primer mundo, la guerra comercial con China, lo que está pasando con muchos de los países en la Unión Europea, con Canadá, con México, en fin, el contexto no es fácil en el concierto internacional. No es menor reconocer que el presidente Noboa estuvo como único líder en Latinoamérica con Milei en la posesión del hegemón, rompiendo una tradición de más de 200 años. Entonces, como se lo haya hecho, como se haya logrado, al final, como todo en la vida, son resultados. Y el dejar muy claro de parte de la administración norteamericana con quién quisiera llevarse, porque esa es para mí la interpretación del guiño que le está dando la administración del señor Donald Trump. Entonces, creo que aquí, Miguel, es importante reflexionar sobre qué queremos, porque ya intentamos, recordará usted, hace que fueron casi 15 años, esta idea de la lucha contra el imperio, volver otra vez a las alianzas estratégicas con Bielorrusia, con Irán, con armar una suerte de integración regional que le dé cara y que se oponga directamente a los Estados Unidos. Y yo lo que he tratado de decir siempre es el pragmatismo. No tenemos que ser colonia de nadie, no tenemos que estar dentro de la agenda que alguien más nos la dicte. Hay que entender que a 2025 es el pragmatismo en las relaciones internacionales el que tiene que primar.
la lógica de entender finalmente en dónde están los intereses del Ecuador. Y si es que sigue siendo y de largo nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, en mi criterio, volver, por ejemplo, a la expulsión de un embajador, como se lo hizo con la señora Heather Hodge en su momento, o a la expulsión de los representantes de los multilaterales y lo que eso conllevó para nuestra política exterior, creo que le haría mucho daño. Creo que el Ecuador hoy más que nunca, y en esto quiero ser muy enfático, no podemos dar titubeos en materia de política exterior. Creo que las relaciones internacionales hoy más que nunca son una de las áreas más sensibles, porque el Ecuador requiere esta ayuda, requiere presentarse al mundo como un país serio y evidentemente estar de la mano o estar alineado en los intereses con el principal hegemón en todo este concepto macro que le estoy comentando. Evidentemente, en mi criterio, es algo muy positivo para el Ecuador. Quisiera ilustrar este diálogo con unas declaraciones que hiciera el presidente Daniel Noboa en Miami, precisamente. Logramos sacar al Ecuador de la lista de prioridad de deportación. Lo que sí les dijimos es que necesitamos ayuda y apoyo en la lucha contra el crimen, porque el narcotráfico y el narcoterrorismo, porque ya evolucionó a un narcoterrorismo, es un problema transnacional. Este primer tema, para analizar luego el de la seguridad, el decir, sacamos al Ecuador de la lista de prioridad de deportaciones, ¿qué significado tiene cuando hay una oleada de extranjeros que están saliendo de Estados Unidos precisamente por la política del presidente Trump? Aquí hay que ser claros, Miguel, no es que se van a detener las deportaciones de personas que se encuentran en situación irregular, y eso es una potestad que tiene cualquier Estado libre y soberano. Lo propio de lo que está haciendo el Ecuador ahora con esta, se puede presumir, nueva ola migratoria irregular, por ejemplo, por parte de venezolanos, cuando Maduro nuevamente los utilizó como un arma de guerra. Los Estados Unidos le prohibieron a la Chevron Texaco de poder seguir trabajando, tener operaciones en Venezuela, y Maduro le respondió no recibiendo más a migrantes, y ahora esto otra vez parecería que algo se está empezando a mover. Lo que se está hablando en el Ecuador es lo que se quiere siempre, que se tenga una coordinación directa, que se tenga un debido proceso, que los migrantes sepan exactamente cuáles son sus derechos, cuál es la línea de tiempo, y que sí, efectivamente no estén en una lista prioritaria, que se entienda que los ecuatorianos estamos alineados con los intereses de los norteamericanos y es de manera recíproca. Entonces, esto siendo, como le digo, uno de los principales destinos de nuestros migrantes en el exterior, evidentemente es una buena noticia, porque lo que se quiere es eso, Miguel, que tengamos una relación sana, que podamos cooperar, que si es que en este caso el problema migratorio es un problema internacional, evidentemente la lógica es que los estados operen de manera conjunta, y este es evidentemente un anuncio, por eso le decía, de ya terminar de concretarse, es una noticia muy, muy importante para el Ecuador. Y el otro, el tema de seguridad que preocupa tanto a los ecuatorianos. Quisiera citar lo que CNN, aunque guarda la reserva de su fuente, que ayer se publicó en Expreso lo que CNN señala: Ecuador está sentando las bases para la llegada de las fuerzas americanas, según planes obtenidos por CNN. Ecuador se prepara para la llegada de fuerzas estadounidenses, mientras el presidente Noboa pide ayuda para combatir a los grupos delincuenciales. De confirmarse esto, ¿cómo debiera tomarse? Creo que aquí esta es la parte más importante, delicada, y la que más se lo tiene que tomar de la manera más técnica posible. Yo, Miguel, he sido y lo sigo siendo extremadamente crítico cuando se habla de grupos de operaciones privadas, de mercenarios sin más. En eso he sido tajantemente crítico por lo que es la historia de la humanidad, y tengo que reconocer de las formas así cuando estoy de acuerdo en las cosas en las que me reservo ese derecho de inventario. Si es que se habla de una cooperación directa con el gobierno de los Estados Unidos, esa es otra historia. Y eso es algo que se lo tiene que aplaudir, porque el Ecuador necesita esta cooperación, porque por Dios santo entendamos ya, el crimen transnacional es la cuarta industria que más mueve dinero en la humanidad. Solo le ganan las armas, las transnacionales y el petróleo y el gas natural. Esa es la magnitud del enemigo con el que estamos lidiando. Y por supuesto, un Estado que tiene estas necesidades imperiosas de mantener una institucionalidad, el problema de los pesos, de los contrapesos,
que no le es exclusivo al Ecuador, es un problema mundial, es un problema latinoamericano, y yo vengo bregando por esta idea de que se trabaje de manera conjunta, pero es muy difícil cuando tenemos políticas como por ejemplo lo que está haciendo en este momento Colombia o México, esta lógica del abrazos, no balazos. Y es muy difícil porque, claro, por un lado se puede entender que se está, comillas, pacificando una región, cuando lo único que se está haciendo es aprendamos de la historia, lo que fue la zona de distensión en su momento, cuando Colombia, el régimen de Pastrana, literalmente le dio parte del territorio a los narcos. ¿Cómo acabó eso? Entonces, hay que hacerle frente. El frente se lo hace, sí, desde una óptica militar, pero también entendiendo que esto no se puede acabar solo con un problema militar. Aquí hay que entender la génesis del asunto, la falta de oportunidades, la falta de educación, la forma de cómo tener a estos jóvenes que no vean que esta es la única salida que tienen la plata mala vida o el unirse a estos grupos irregulares. Entonces, yo le he dicho a usted, Miguel, hay que entender que si la casa se nos está incendiando, primero apaguemos el fuego. Apagando el fuego ponemos los pilares para que esto nunca se vuelva a dar, pero reconozcamos, por favor, sin ningún, nada que no sea pragmatismo, el entender que los Estados Unidos son el primer ejército del mundo, son la primera economía en el mundo. ¿Cómo no va a ser esto positivo para el Ecuador? ¿Cómo el Ecuador no requiere de esta cooperación directa del ejército, militares que puedan ayudar en la colaboración, que puedan ayudar justamente en estas operaciones que vengan de la mano del Ecuador, que el Ecuador tenga la sartén por el mango? Eso, en mi criterio, Miguel, es efectivamente un uso de la soberanía, saber a quién dejo entrar, a quién no dejo entrar, cómo lo hacemos y cómo cooperamos en un enemigo conjunto que tenemos, porque el narcotráfico es el verdadero enemigo, los grupos transnacionales del crimen organizado, los Estados Unidos ya los han declarado como objetivos militares, como efectivamente enemigos del Estado, y así deberían ser, porque ya se han logrado carcomer partes del Ecuador, y creo, Miguel, termino diciéndole que hoy más que nunca, a 2 semanas de la elección, por favor entendamos los ecuatorianos lo que está en juego. Esto es una visita que en lo personal la celebro muchísimo por el tiempo, la forma en cómo se dio, y esta foto que usted me empezaba diciendo, porque eso engloba mucho estas ideas de lo que estamos hablando, y eso es lo que nos estamos jugando ahora en estas próximas elecciones. Doctor Esteban Santos, ahora ya saldrán las voces de concretarse este anuncio, no es oficial todavía, ya saldrán a reivindicar la soberanía, con una circunstancia de que en los 10 años de la Revolución Ciudadana no hubo soberanía cuando ingresaron guerrilleros de manera ilegal. Se asentaron en Angostura y fueron atacados en una violación a la soberanía ecuatoriana por los militares colombianos. Pero ¿qué quedaba más allá de esa condena que se hizo oportunamente? ¿Qué quedaba si el Ecuador era permisivo? Un hecho. El otro hecho, festejaron con el tema de la soberanía cuando terminó el convenio de la base de Manta entre el 99 y el 2009. Ahora se vuelve a hablar de la presencia americana con una circunstancia. Ayer, Diario Expreso publicaba un reportaje, página 4, un análisis de Roberto Aguilar, en donde recuerda lo que sucedió luego de la salida de la base de Manta, basado en un informe de 128 páginas que la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea ha presentado y sustentado en el trabajo del politólogo, matemático y analista de datos de la London School of Economics, Arduino Tomasi, que actualmente está en la Universidad de Chicago, quien descubrió lo siguiente, lo que fue un reportaje amplio de él, un sobreregistro de 7.379 muertes violentas a razón de 1.7 muertes diarias, así de escandaloso. ¿Qué significado? Y esto se atribuye a la era post salida de los gringos de Manta. Ahora estamos en condiciones extremadamente peores, con el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la narcopolítica presente en el Ecuador. ¿Qué significado tiene eso? Querido Miguel, creo que es muy importante, y esta frase tan trillada que me molesta tanto, que la voy a repetir ahora, del prohibido olvidar, ¿no? Cómo se intentó desde varios aristas. Entonces, la primera, como se dijo que éramos muy soberanos, expulsión de la embajadora norteamericana, expulsión de todos los representantes de los multilaterales, y dijimos que éramos muy soberanos, porque hay que recordar que yo soy yo y mis circunstancias.
Entonces teníamos un precio del petróleo a $120 del barril, que nos permitía creer que éramos los nuevos ricos, y otra vez no aprendimos nada de la historia y de lo que es un commodity y cómo su fluctuación en el mercado es tan volátil. Bueno, entonces hicimos todo esto y después venía una integración, porque había una unidad regional en su momento de gobiernos de extrema izquierda y izquierda socialista que querían hacerle cara al imperio. Entonces ya no nos gusta la OEA, ya no nos gusta sino órganos en donde no estén los Estados Unidos y no esté el Canadá también en su momento. Entonces queríamos, esta era la idea de la CELAC, pero sobre todo crear una UNASUR. Y la UNASUR era esta idea de hacerle cara y plantarle cara al imperio. Pero sobre todo, y este es el problema para mí, con una carga no técnica, sino ideologizada. La lógica era que las controversias internacionales se tenían que resolver solo entre Estados miembros en la UNASUR. Pero ¿de dónde vienen las inversiones? Si no es de la Unión Europea, si no es de países asiáticos o de los Estados Unidos. Si dejamos a todos estos actores afuera, ¿de qué nos servía entonces ese órgano de solución de controversias? Pero más allá, incluso se dijo, no, es que van a ser nuestras propias Fuerzas Armadas las únicas las que puedan hacerse frente y cargo de esto. Entonces, cerramos la cooperación. No nos interesa porque no somos colonia de nadie y no somos la Banana Republic de nadie, se dijo en su momento. Y claro, cae el precio del commodity, empiezan todos los actos de corrupción, y esto vino de la mano, Miguel, y ya no tuvimos cómo hacerle frente a la carga burocrática tan grande que había y a todas estas preventas que se estaban dando a supuestamente la idea de que estábamos creciendo mucho y la idea de que éramos uno de los países supuestamente más pacíficos de la región. Entonces llegaron otros préstamos, pero si ya no nos prestaban los Estados Unidos y ya no nos prestaban los multilaterales, llegó China a imponernos sus condiciones. Como usted lo hemos hablado antes, Miguel, no le puedes poner las condiciones a tu banquero, y entonces China básicamente puso sus condicionamientos, le guste o no al Ecuador. Así fue la realidad histórica. Después vino la parte social, y esto vino de la mano con la parte militar, que fue lo que se dijo entonces: somos soberanos y nuestras fuerzas pueden solas. A ver cómo nos fue después de esto. Han pasado un poco más de la década y lo que se trata ahora es de endilgar responsabilidades, es que no hicieron nada más. Yo creo que hay que reconocer cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestros límites. ¿Cuánto gana un policía en servicio activo? ¿Cuánto gana un militar aquí en el Ecuador? Tienen que enfrentarse a criminales que están mejor armados y que ganan muchísimo más que ellos, que tienen esta idea del plato a plomo. Entonces, como se dijo que éramos súper soberanos, a los únicos a los que no se dejó entrar eran los que querían venir por los cauces legales, porque la migración irregular explotó. Recuerde usted, Miguel, lo que se dijo al iniciar ese gobierno: la nacionalidad universal, se dijo, porque era una ofrenda presentar una suerte de el poner pues visas a nacionalidades del mundo, porque somos el país más tranquilo y más amigable del planeta. ¿Y qué pasó de inmediato? Pues que nos acordamos y nos dimos cuenta que habían países que estaban mucho peor que nosotros, y empezamos a tener una migración muy, muy descontrolada de países del África subsahariana, de haitianos, de países que lo único que querían era no quedarse en el Ecuador, sino llegar a los Estados Unidos. Y entonces empezó la trata de personas. Y entonces tuvimos un problema muy serio que a posteriori tuvimos que decir, no, a ellos sí les ponemos visa y damos y reculamos en nuestra idea, porque en el papel suena bonito, en la práctica es otra historia. Y después de mandarnos al diablo con los norteamericanos, decirles de todo, seguimos siendo el único país que tiene una salida a la cuenca del Pacífico, que no tiene un acuerdo comercial con su principal socio comercial. Esa es la respuesta. Y con los europeos un poco más de lo mismo, porque tuvimos que pedirle permiso a los vecinos para ser parte de su acuerdo. No es que el Ecuador lo negoció, y aún así ha sido beneficioso para el Ecuador como tal. Entonces, conclusión, Miguel, hoy nuevamente, y por eso le digo que es tan importante lo que nos estamos jugando, hay muchos temas que mejorar, y estoy absolutamente de acuerdo. Creo que hay que separar lo urgente de lo inmediato y reconocer que el Ecuador hoy más que nunca se juega su futuro, porque lo que queremos todos es gobernabilidad, queremos estabilidad, y que ya no queremos que de aquí a los pocos meses queramos otra vez refundar la patria y otra vez decir que todo ha estado mal. El Ecuador ya no puede dar esos pasos en falso. Y por eso yo soy un fiel creyente en el libre comercio, en las relaciones internacionales, en el pragmatismo como tal, y sobre todo en la no sobreideologización.
Eso es lo que está en juego. Y por eso, este guiño que da la administración norteamericana, por supuesto que es algo positivo, porque sigue siendo el hegemón y el Ecuador más que nunca tiene que reconocer sus fortalezas y aprovechar esta coyuntura. Cuando hay países como nuestros vecinos, Colombia, que no la quieren aprovechar, pues una oportunidad para que el Ecuador pueda volverse a posesionar de cara a un concierto internacional. En ese sentido, en conclusión, ¿cómo podríamos valorar los resultados de esta visita? Si hay concreciones, por ejemplo, mayor ayuda de los Estados Unidos para combatir a los grupos delincuenciales organizados y lo otro también que es importante, la expectativa por los ecuatorianos. Como bien decía usted, doctor Santos, no es que se va a suspender las deportaciones, pero el Ecuador no va a tener una prioridad este momento en las deportaciones. Llegarán las deportaciones, no hay que generar falsas expectativas, pero no de manera prioritaria. Porque la prioridad es tener amistad con el Ecuador y sobre todo en relación al comercio, sobre todo en relación a cooperación, entendiéndose que el Estado ecuatoriano no sería visto como un Estado enemigo, como un Estado con el que se tiene que tener resguardos. La lógica es que el Ecuador está presto a esta ayuda y creo que hay 3 países, básicamente esa es la lógica en la región. En el cinturón centroamericano está El Salvador de Nayib Bukele. En Sudamérica está la Argentina de Javier Milei y quedaría justamente en la parte centro, que si el Ecuador logra ser justamente el socio estratégico en esta parte, creo que sería extremadamente beneficioso para los intereses del Ecuador. Eso es lo que yo quiero dejarlo muy sentado. El Ecuador requiere de esta cooperación militar, sí, en seguridad, pero el Ecuador también requiere de una imagen país hacia el mundo, requiere verse como un país serio, como un país amigable para las inversiones y para el turismo. ¿Eso cómo se lo va a hacer? Por eso le decía, volviendo a aperturar una embajada en Bielorrusia, siendo amigos otra vez de Irán, volviendo a mandar al diablo al imperio porque era el discurso, el soft power que queríamos nosotros, y nos encantaba pararnos y hablar mal del imperio. ¿A cambio de qué? ¿A costa de qué? Eso es lo que espero que no regrese en el Ecuador. Hay mucho que mejorar, soy el primero en reconocerlo, y por eso mismo es cuando se tiene que hablar bien o cuando se tiene que señalar, hacerlo. Hoy día el Ecuador ojalá no vuelva a dar un paso hacia atrás, porque estamos a 2 semanas. Este guiño no es cualquier guiño. Usted lo ha dicho muy bien, Miguel. No han podido, muchos presidentes que han querido estar en la lista no lo han logrado. Mire cómo se le recibió al presidente ucraniano, todos los problemas que se han dado con algunos líderes europeos y que finalmente podamos tener esta buena relación con el principal aliado que tiene que tener el Ecuador. Por supuesto, Miguel, que el mensaje tiene que ser nada que no sea positivo. Y el contraste, en el debate presidencial hace 9 días, la candidata de la Revolución Ciudadana reconoció y dijo que va a reconocer, perdón la redundancia, a la dictadura de Maduro. Y esto generó reacciones durante semana en donde se advirtió desde el Departamento de Estado que aquellos países que admiren, que sigan, que se alíen con esas dictaduras van a merecer observaciones y reacciones de los Estados Unidos. No, eso no es un buen augurio para el país en política internacional. Pues Miguel, otra vez, recordemos lo que fue el Ecuador reciente. Entonces, como habían esta suerte de lógica de países del socialismo del siglo XXI que se juntaron y el precio de los commodities era muy alto, pero fíjese usted cómo le está yendo a Evo Morales hoy por hoy en Bolivia, que tiene una orden de detención y captura por violación, entre otras cosas. ¿Cómo le está yendo ahora a la Colombia con Petro? ¿Cómo le terminó yendo siempre? Y diré, pues Venezuela lamentablemente es el mejor ejemplo de todo lo que no se tiene que hacer. Y yo lo que espero es que el Ecuador aprenda y tome nota de su historia reciente, que el Ecuador entienda que el manejo de las relaciones exteriores no es un tema menor y que el Ecuador entienda que tenemos que seguir en un concierto internacional en donde no es que haya amigos, hay intereses. Y el Ecuador tiene que velar por sus intereses. Sus intereses en este momento es velar por sus migrantes en el extranjero. ¿En dónde están? Lo digo hasta la saciedad. Nuestros migrantes no están en este momento en Bielorrusia. Nuestros migrantes están en los Estados Unidos y en países europeos. ¿Cómo hacer para bregar por ellos? ¿Cómo hacer para que ellos tengan las mejores condiciones y que sobre todo no tengan que salir de manera irregular? Para
eso se requiere de cooperación, para eso se requiere de ayuda, sí, económica, y entender que tenemos que enfrentar todos un enemigo común, que es hoy día el crimen transnacional, lo que vivió en su momento la Colombia de los 90, el México de los 2000, eso lamentablemente nos está pasando al Ecuador. Por eso es que tomar nota de la historia, tomar nota de lo que se hizo mal y sobre todo de cómo hacer para cooperar, trabajar juntos para que esto no se repita. El estar en buena lid con los europeos, con los socios del sudeste asiático, con los países latinoamericanos, eso es pragmatismo, y tener las mejores relaciones en este momento con el principal hegemón que son los Estados Unidos, por supuesto, Miguel, que tiene que ser algo visto con el prisma positivo. El volver a pensar en subirnos en una tarima, a mandarle al diablo al capitalismo, estar otra vez de la mano de hasta la victoria siempre, y que supuestamente, esto ya lo dijo un prócer ecuatoriano, por Dios, prohibido el utilizar estas frases y tratarlas de endilgar a verdaderos próceres que ha tenido el Ecuador. Pero yo verle en una tarima nuevamente a líderes ecuatorianos hablando mal del imperio solo por hablar mal, cuando la ideología esté por encima del pragmatismo, sería un retorno que lamentablemente creo que la factura internacional sería demasiado alta por todo lo que ha vivido el Ecuador y por todo lo que necesitamos ya finalmente empezar a trabajar y superar todo lo que fue este escollo en el Ecuador. Bien, muchas gracias al doctor Esteban Santos, jurista internacionalista, académico, decano en la Universidad de los Hemisferios, por atender a la revista de Opinión Democracia. Esteban, muy amable. Querido Miguel, siempre a sus órdenes. Muchas gracias. 7 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad. Tenemos previsto un diálogo con el doctor Juan Carlos Holguín, ex canciller del Ecuador, para hablar temas de interés como el momento electoral que vive el país y la política internacional. Desde 1980.